Buen día, buenos días. Nos reencontramos en la escuela de posgrado, donde, como ya es habitual, cuando finaliza el trimestre, en torno a fechas del 20 y algo, nos reunimos para escuchar a personas de un ámbito del saber en el que el reto que me autoimpuse el primer día en el diseño de la acción de la que se trata era no tener que presentar a los dialogantes. Por lo tanto, porque lo interesante es que tengan ya su currículum propio y les conozcamos, se sigue cumpliendo, y que hablen ellos y no yo, que ya no tiene ningún interés. Eso sí, agradeceros como siempre en nombre de las personas que trabajamos en la escuela de posgrado, el que hayáis venido en fechas complicadas por múltiples motivos a este acto de carácter estrictamente académico, donde se va a tratar por ellos y luego en el coloquio posterior de cuestiones académicas ceñidas a la temática que van a exponer. Miembros del equipo de gobierno, magnífica rectora, exrectora, miembros del equipo de gobierno, miembros del consejo asesor, profesorado, alumnado, amigos y amigas, gracias por estar una vez más en esta escuela de posgrado de la Universitat Autónoma de Barcelona. Gracias, Cristina, gracias, Antón, me lo ponéis muy fácil, no sé si tengo suerte cuando os escojo, es un placer en nivel personal y de humanidad en cada acto que organizamos. Yo soy de guardar emails, los buenos y los no tan buenos, de guardar los mails porque demuestran la disponibilidad desde el primer momento en que se les invita, articulando agendas muy complicadas personal y profesionalmente, y aquí han llegado los dos en tiempo y forma a la UAB, a la escuela de posgrado. Gracias en nombre de este equipo rectoral, que además la rectora a continuación os dará la bienvenida. Gracias. Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. És un mal día, es un día no de los mejores escogidos, ya lo sabía María José, pero había el consejo, porque claro, estamos a menos de 24 horas de las elecciones y además es final de trimestre, ¿no? O sea que el viernes, aunque hoy hay clases y mañana también, y el viernes también, pero yo ya he visto muchas maletas de estudiantes que ya han evacuado el campus, ¿no? Y más si ellos consideraban que mañana y pasado pues tenían que estar en otros sitios o sencillamente no les interesaba lo que les dábamos mañana y pasado, ¿no? Por tanto, todo y con eso, gracias por todos los que habéis venido y que estáis haciendo un seguimiento bastante regular de estos encuentros, pero muy particularmente a vosotros dos por estar aquí. Vuestra experiencia yo creo que permite que hoy seguramente las cosas que nos digáis pueden ser de gran interés. Seguramente también muchas pues muy ligadas a la actualidad política porque la estáis siguiendo día a día desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de una dirigente de partido, y por tanto yo entiendo que vuestras agendas hoy particularmente no son fáciles, sobre todo para Cristina, que realmente ha estado estos días aquí en Cataluña más de un día, ¿no? Y por tanto deciros que estoy encantada de que estéis aquí y que estoy convencida que una vez más las cosas que nos diréis en los días de los diálogos van a ser útiles para nuestra reflexión y sobre todo para construir una universidad mejor y una universidad puntera, que en estos momentos no es fácil de mantenerla, no es
fácil de mantenerla porque es muy adversa la situación y muy particularmente la situación económica para nosotros. Yo estos días no me he cansado de protestar porque el financiamiento que nos llega público no llega al 50%, o sea, es aproximadamente el 50% de lo que la universidad tiene como financiación. O sea, que quiere decir que el otro 50% nuestros investigadores, nuestros profesionales lo consiguen de forma competitiva y a veces no competitiva con empresas de otras partes, ¿no? Esta financiación ha disminuido muchísimo. Desde el 2012 esta universidad contaba con 350 y pico millones, actualmente cuenta con 300 millones de financiación, o sea que la bajada es muy importante y más aún teniendo en cuenta que las tasas de los estudiantes han aumentado 60 y pico %. O sea, somos, como sabéis muy bien, las universidades catalanas las que más altas tenemos las tasas, ¿no?, en comparación con el resto de las distintas comunidades del Estado español. Eso quiere decir que nuestros estudiantes han pasado de pagar un 13-14% de los costes de los estudios al 25% en Cataluña. Y gracias a eso no tenemos unos presupuestos que, si no fuera por eso, nuestros presupuestos ya no serían 300, sino que nuestros presupuestos serían 275. Entonces, quiero deciros que la situación es muy complicada y estamos tirando para adelante. Y profesores y personal de la Administración y Servicios están ahí dando el callo para tener un nivel de calidad en los mejores rankings. Pero eso es un precio que estamos pagando muy caro. Por tanto, esta universidad que hace este esfuerzo, me encanta que hayáis aceptado estar aquí con nosotros y, por tanto, vuestras ideas y vuestras informaciones que nos podáis dar hoy, estoy convencida que nos servirán para continuar aguantando el tirón y haciendo posible que, como universidad pública, seamos una universidad que demos respuesta a la sociedad a sus necesidades. Muchas gracias. Si os parece, tomo los primeros 10 minutos para después dejar paso. Habíamos escogido como título Economía y Ecología, e intentando además que eso se tradujera en algunas reflexiones sobre 4 grandes ámbitos: la tierra, el agua, el fuego, la tierra, el agua, el fuego, y me falta uno, el aire, que son obviamente los grandes ámbitos en los que se desarrolla cualquier actividad humana y cualquier actividad, por tanto, también económica. Me permito hacer una pequeñísima introducción. Yo soy economista y di clases en la Universidad de Sevilla durante algunos años, clases de economía internacional, allá por finales de los 70, y fue allí donde, de una manera casi casual, empecé a interesarme por la relación entre la economía y la ecología, sin que esto formara parte de mi tarea obligada por la asignatura que daba, más bien por lecturas que en ese momento hice. Recordemos que a finales de los años 70 se habían ya producido los primeros informes del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, y comenzaba también a nivel internacional, bajo la égida de Naciones Unidas, a hablarse de desarrollo sostenible y a aparecer algunas cuestiones en la escena mundial que generaban una preocupación sobre los impactos de la actividad humana. Economía y ecología tienen el mismo origen semántico, oikos. La palabra oikos, de economía y de ecología, significa que la ecología es la ciencia que estudia la casa, el oikos, el entorno, y economía es la ciencia que se ocupa de cómo se gestiona el oikos, de cómo se gestiona la casa. Es evidente, por lo tanto, que mal se puede gestionar algo que no se conoce, y sin embargo la economía ha discurrido a lo largo de toda su historia
tomando en muy escasa consideración las relaciones que existen entre todas las partes de la casa común, entre la tierra, el aire, el agua, el suelo y la actividad de los seres humanos. Como mucho, en algún momento se ha hablado de los costes que se producen por parte de la actividad económica cuando se afecta, por ejemplo, a través de la contaminación a los procesos productivos, y eso tiene efectivamente asociado determinados costes. Pero a medida que la comunidad científica nos ha ido aportando nueva información, hemos podido asistir a un nuevo enfoque de la visión económica que tiene mucho que ver con la realidad ecológica que no hemos tenido en cuenta. Y a lo largo de los años eso se ha traducido en que organismos tan económicos como la OCDE, donde fui embajadora representante de España ante esa organización, hayan dedicado cada vez más espacio a analizar el coste económico de la inacción en materia, por ejemplo, de cambio climático, y en todo caso a preocuparse de las consecuencias económicas de no tener en cuenta los desafíos ambientales. Un economista, Nicholas Stern, que fue vicepresidente del Banco Mundial y asesor del gobierno británico, el año 2006 publicó un primer informe sobre el coste económico del cambio climático que marcó un antes y un después a la hora de incorporar a la economía la visión de los desafíos ecológicos. Y en fecha más reciente, los economistas hemos tenido también la oportunidad de aprovecharnos del trabajo de un grupo multidisciplinar de la Universidad de Estocolmo, bajo el paraguas de lo que se llama el Centro Internacional de Resiliencia de Estocolmo, que tiene al frente al profesor Rockström, y donde trabajan juntos economistas, biólogos y especialistas en muchas ciencias sociales y naturales. El Centro Internacional para la Resiliencia es el que publicó hace algunos años el primer informe sobre lo que se llaman los límites planetarios que tienen que ver con ciclos naturales que en algunos casos estamos ya sobrepasando y que limitan la actividad del ser humano en la Tierra a partir de procesos que tienen en muchos casos consecuencias irreversibles. Por ejemplo, el cambio climático ha pasado ya esos límites planetarios, de manera que por mucho que hagamos, el calentamiento global no lo podremos detener, si acaso podremos evitar que vaya más allá de un determinado aumento de la temperatura, pero hemos pasado el límite que los científicos nos indican que genera determinados cambios en la biosfera, cambios en cuanto a la evolución de los glaciares, a los propios fenómenos meteorológicos adversos. Todo ello ya no tiene vuelta atrás. Lo que podemos hacer y debemos hacer, de acuerdo con la comunidad internacional, es intentar que esa evolución de esos procesos que afectan, por supuesto, a la Tierra en cuanto a la biodiversidad que alberga la Tierra, pero también al agua desde el punto de vista de la disponibilidad de agua dulce. Cada vez hay menos precipitaciones y nuestros ríos cada vez aportarán menos caudales. También la biodiversidad se ve afectada porque hay muchas especies que el calentamiento global las está desplazando hacia nuevas latitudes y muchas de las especies están desapareciendo, tanto en el mar como en los océanos. Tenemos fenómenos meteorológicos adversos cada vez más graves porque efectivamente los huracanes, las inundaciones son más frecuentes y más intensos, y eso
conlleva daños económicos y sociales de una extraordinaria magnitud. Por tanto, hemos pasado ya algunos límites, también estamos superando límites en cuanto al ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Los fertilizantes que hemos venido usando están causando un cambio irreversible en la calidad de los suelos y en la contaminación de las aguas subterráneas, y todo eso este grupo de profesores de la Universidad de Estocolmo, del Centro Internacional para la Resiliencia de Estocolmo, llevan varios años aportando su análisis para intentar que desde quienes toman decisiones en el ámbito de la política o en el ámbito de la economía sean conscientes de que esos límites a la postre generan un daño económico, un daño social. Y más recientemente una economista de Oxford que se llama Kate Routhow ha elaborado una teoría sobre la economía del donut. La economía del donut, pensar en que el donut tiene una parte externa y un agujero que fija también un círculo interno. La parte externa del donut serían esos límites planetarios, esos límites biofísicos que no deberíamos seguir superando, pero en la parte interna, el círculo interno sería el suelo de necesidades sociales que toda economía debería en estos momentos de tener en cuenta. Y ahí es donde aparecen los objetivos que antes eran objetivos del milenio en el horizonte 2015 y ahora es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se establece la necesidad de garantizar alimentos, de garantizar agua, garantizar educación, sanidad, igualdad a escala internacional en el horizonte del 2030. Luego, hoy es difícil que los responsables de las políticas económicas no tengan suficientemente en cuenta límites ecológicos y límites sociales que, si se desconocen o se mantienen ajenos a la toma de decisiones, a lo que llevan es a un creciente malestar social y también a problemas cada vez más graves de salud pública. Hoy ningún ciudadano, desde luego en nuestro país, deja de ser consciente que la contaminación del aire genera enfermedades, genera un número muy importante de muertes prematuras y genera enfermedades que afectan muy en particular a los niños. La contaminación del aire en nuestras ciudades está haciendo que aumenten de manera exponencial las patologías que afectan a los más pequeños, sobre todo patologías de tipo respiratorio, pero también alergias y afecciones de la piel, de los ojos, todo ello ligado al hecho de que hemos venido contaminando, en este caso el aire, sin que eso haya llevado a un cambio de paradigma para reducir el impacto de esa contaminación sobre nuestra sociedad. Por lo tanto, hay problemas que seguramente hace algunos años no eran suficientemente visibles. Hoy, en cambio, no solo la comunidad científica, sino la propia evidencia nos pone de frente a esas cuestiones, a la calidad del aire, a la calidad de nuestros suelos, a la pérdida de biodiversidad que afecta directamente a la seguridad alimentaria, sobre todo cara al futuro, la disponibilidad de agua dulce para nuestras necesidades más inmediatas. Todo eso que, como digo, no ha sido incorporado a las políticas económicas hasta este momento, hoy empieza a formar parte de una necesidad de transición ecológica de nuestra economía. Es decir, la necesidad de considerar, por ejemplo, en materia de energía, que tenemos que transitar hacia una energía que sea baja en carbono, que aproveche al máximo las energías menos contaminantes, que reduzca el consumo de energía mediante una mayor eficiencia y que eso nos lleve a equilibrar en la medida de lo posible la actividad económica con los impactos que precisamente el modelo energético está generando en clave de cambio climático. Quería hacer
esta primera reflexión, por situar primero mi propia experiencia. Soy una economista de las que piensa que no hay economía sin ecología, porque si no somos capaces de entender cómo funcionan las relaciones entre los seres vivos, entre los ecosistemas y todos esos ciclos naturales que no han sido suficientemente considerados hasta ahora, es la economía y es la sociedad la que al final se ven afectadas. Así que no hay economía sin ecología, es algo en lo que vengo trabajando desde hace tiempo. Yo soy, entre otras cosas, miembro de un colectivo, Economistas frente a la Crisis, que desde el año 2011 intentamos desarrollar una mirada alternativa ante el paradigma económico dominante, ante las políticas económicas dominantes, donde hemos introducido esta visión de la ecología como garantía necesaria para que nuestra sociedad progrese de una forma duradera y de una forma mucho más justa. Y ahí están efectivamente esos grandes ámbitos donde en cualquiera de ellos podemos hacer un análisis de cómo la contaminación, la destrucción de los hábitats acaba convirtiéndose en un problema económico y por lo tanto también social. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, gracias, magnífica rectora, y gracias, María José, por la invitación. Es un placer compartir esta conversación del final de esta mañana, de un día de reflexión, que bien se puede dedicar a reflexionar sobre esta cuestión. Mi experiencia viene más del ámbito de un contaminador, ¿no? Soy un contaminador en mi vida cotidiana, ¿no? Y en términos empresariales, no tanto ahora, pero en el pasado he estado vinculado a una empresa de esas que contaminan bastante, ¿no? Vamos a ver, para mí un poco tres cuestiones que eran de cuál es el problema, por qué no se avanza en la resolución de ese problema y qué podemos hacer, dando por supuesto que, viéndonos un poco las caras, todos estamos más o menos situados en los datos y de lo que llamamos ese problema ecológico, ¿no? Mi impresión es que probablemente podemos estar ante lo que podríamos llamar la maldición del progreso económico, ¿no? Es decir, esa terrible contradicción, si fuese así, o dilema, en el que el crecimiento económico, que en principio es deseable porque mejora nuestras condiciones de vida, al menos las condiciones materiales de vida, sin embargo trae asociada como una especie de Dios Jano, ¿no? Trae asociada una cara perversa, ¿no? Eso lo vimos o se vio en su momento cuando se hizo aquella gráfica tan famosa donde si ponéis primero la evolución de la riqueza, si se quiere, del PIB, es decir, de la riqueza económica, la idea es desde la antigüedad, desde no sé si la revolución neolítica o algo así, pero hasta llegar aproximadamente a mediados del siglo XIX, exagerando un poco, la renta per cápita unitaria del mundo no se había modificado, ¿no? Y sin embargo, al llegar a mediados del siglo XIX, de pronto esa renta per cápita, especialmente se entiende en los países desarrollados, comienza a dispararse, reflejando ese progreso económico, ese progreso material. Pero claro, cuando más tarde comenzó la preocupación medioambiental y se colocó sobre esa gráfica, se colocó la gráfica de, como se le quiera llamar, de contaminación en sentido general, de afectación al medio ambiente, resulta que vimos que esa gráfica seguía exactamente el mismo perfil que la del progreso económico. Se mantenía el planeta, por decirlo así, estable, en condiciones de estabilidad, y a partir del siglo XIX de pronto comenzábamos a ver, con el indicador que se quiera coger, gases de invernadero o cualquier otro tipo de indicador, que se disparaba hacia arriba. Por eso digo, da la impresión de que estamos ante la maldición del progreso económico, en el sentido que tanto aquellas sociedades que ya lo han realizado como aquellas que vienen atrás, que quieren legítimamente imitar ese progreso, se ven sometidas, y nos vemos todos sometidos globalmente al problema
del daño ecológico, ¿no? Por lo tanto, la primera consideración sería a ver si somos capaces, cara al futuro y viéndonos como ciudadanos del mundo, de concebir estrategias de progreso social sin crecimiento económico. Sería un poco la idea, ¿no? Una cuestión difícil, ¿no? Hombre, los costes de todo tipo, que según la mejor ciencia a la que hacía referencia Cristina, vamos conociendo esos costes en términos tanto económicos como geopolíticos. Imaginemos que realmente las previsiones del grupo de análisis de cambio climático sean ciertas y que la temperatura final de este siglo se mueva entre 2,5 y 7,5. Realmente la impresión que uno tiene es que eso, en términos de costes, no solo económicos, sino de costes geopolíticos, va a ser tremendo, porque soy capaz de imaginarme, inmigraciones masivas, ¿no?, hacia el norte buscando escenarios o ámbitos de vida más agradables. Pero hay también un aspecto que Cristina no hizo mucha referencia a él y me gustaría dejarlo encima del debate, porque creo que es un elemento muy distorsionador a la hora de hacerle frente, que son las consecuencias en términos de equidad o de igualdad, o si prefieren de desigualdad, de lo que estamos viendo, ¿no? Ayer estaba en una reunión en un hospital y el director del hospital nos decía, mirar, 5 estaciones de Barcelona son 2,5 años de pérdida de esperanza de vida, según cómo se vea hacia dónde va la dirección del metro. Es decir, que las zonas pobres son en general zonas donde la contaminación de todo tipo es más elevada, con un impacto en la salud, en todos los indicadores de salud que decía Cristina, y en concreto de Barcelona, que la expresión era esto: 5 estaciones de metro significa una diferencia de esperanza de vida en Barcelona de 2,5 años, ¿no? Esos problemas de desigualdad son ya tremendos ahora, pero esos problemas de desigualdad hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar qué tipo de estrategias se pueden seguir para luchar contra el cambio climático en general, porque sus efectos, insisto, en términos de equidad, son muy potentes, ¿no? Tercera cuestión. Yo creo que valdría la pena, pero ahí no lo digo como un halago vano, sino que me acojo a la mayor experiencia y conocimiento de Cristina y probablemente de muchos de ustedes, pero me da la impresión de que tendríamos que diferenciar bien entre 2 tipos de problemas en relación con la economía y la ecología. Hay un problema que es global, que es el del cambio climático. Se produzca donde se produzca una tonelada adicional de CO2 o de metano, se produzca donde se produzca y sea cual sea la fuente de que lo produzca, el efecto es realmente global, ¿no? Ahí tenemos un problema global cuya respuesta tendrá que ser necesariamente global, de lo contrario, mientras no lo consigamos tendremos problemas Pero después hay problemas probablemente más de tipo más local, problemas de contaminación convencional de tipo más local. Yo en la empresa en la que estuve, esos problemas los tuvimos muchos y que vienen, el ejemplo que les pongo es el problema de la producción local de NO2, no tanto del CO2, sino del NO2 y del SO2, que dan lugar a la lluvia ácida. Este no es un problema global, es decir, si produzco lluvia ácida, yo que sé, en la Garrocha, el efecto es más local, no es que los de otros países vayan a tener ese impacto. Esta distinción entre el problema global, que yo creo que es el del cambio climático, que afecta pues, a esas 4, decía Cristina, y los problemas locales, ¿no?, de contaminación local, y creo que hay que tenerlos en cuenta porque la respuesta creo que va a ser distinta. Pero si a eso que ya de por sí produce, o al menos supongo que a todos ustedes, pero a mí me la produce, que es la continuidad de la emisión de gases invernadero y otros tipos de gases, hace 2 o 3 semanas, pero esta mañana o ayer noche no la pude localizar, la preocupación me aumentó. Debe ser hace 2 o 3 semanas, del The Economist,
el editorial principal de The Economist y después el estudio más sectorial, la preocupación te aumenta ya al límite, porque el título, yo creo que era del título del editorial, era lo que no nos cuentan acerca del cambio climático, ¿no? Y de aquello que miras eso y dices, vamos a ver qué es lo que no nos cuentan, ¿por qué? Y claro, lo que dice The Economist que no nos cuentan del cambio climático es lo siguiente, es decir, que no es suficiente, que ya no es suficiente que dejemos de emitir más CO2 y otro tipo de gases, ¿no? Insisto, el metano a la atmósfera. Dice, ya no es suficiente, porque si no somos capaces de retirar, ¿no?, del planeta, si no somos capaces de retirar del planeta una parte muy importante de los gases que ya están emitidos, dice, es imposible esa esperanza de mantener las temperaturas como máximo en un 2 o acercándose al 2%, que por cierto es el mismo objetivo de inflación que tiene el Banco Europeo y que tiene la misma expresión, ¿no? Cercano pero por debajo del 2%, dice el objetivo del Banco Central Europeo sobre la inflación, y he visto que ahora se formula de la misma manera, cercano pero por debajo de un aumento del 2%. Bueno, la tesis de The Economist, para el que esté interesado, leyéndola, la impresión de que es consistente, es que el problema ya no es dejar de emitir, el problema es que tenemos que retirar esto CO2 de la atmósfera, y dice, y esto ya es complicado, ¿no? Yo recuerdo hace años, insisto de nuevo, cuando estaba vinculado al sector, que sí que se estaban, no sé cómo están hoy, pero se estaban desarrollando tecnologías en nuestra propia empresa de captación, de captura, que se dice, del CO2 que ya está en la atmósfera, pero no sé cómo estará eso. Bueno, por lo tanto, mi conclusión aquí es, hay un imperativo ecológico, aunque se cuestiona, y yo les aseguro que en medios empresariales en los que me muevo, personas que en principio le atribuyes formación, ilustración y responsabilidad, te cuestionan que el cambio climático sea una realidad, y especialmente que sea una realidad atribuida a las actividades humanas, es decir, a las actividades antrópicas, ¿no? Y son gente que al menos aparentemente para mí son respetables. Y si a esto añadimos la posición de la nueva administración norteamericana, creo que el escenario es un escenario, a mi juicio, complicado. Segundo, ¿por qué no se avanza? En términos de un economista, con el sesgo, ya saben que hay que ir con cuidado con este tipo de profesionales, ¿verdad? Con el sesgo que tenemos, al menos los neoclásicos, ¿no? Yo creo que no se ha conseguido avanzar de forma relevante desde la cumbre de Río, siguiendo con todas las posteriores el protocolo de Kioto, de Copenhague, de París. Yo creo que, en primer lugar, porque el problema del cambio climático, entendido a nivel global, insisto ahora, es un problema típico en teoría económica del free rider, ¿no? del gorrón, ¿no? del gorrón. ¿En qué sentido? Que es un problema donde los esfuerzos que tienes que hacer son locales y tienes que pagar tú todos los costes de hacer eso, y sin embargo los beneficios son globales, ¿no? Claro, en problemas de este tipo saben que todos tenemos la tentación, ¿no?, de beneficiarnos del beneficio global, pero intentar evitar el asumir nosotros el coste que nos correspondería. Y este es un problema, yo creo que serio, ¿no?, bien analizado en términos de modelización, de análisis teórico, pero también en términos reales, ¿no?, porque viene a ser algo así como que le digan a ustedes, dice, mire, para resolver esto del cambio climático, usted tiene que ahorrar 100 euros, ¿vale?, 100 euros, pero más adelante le devolveremos solo 1 euro. Dice, hombre, un momento, pues casi prefiero gastarme ahora los 100 euros a la Bartola y lo que venga después, ya lo arreglaremos todo. Es decir, hay en este sentido, es decir, si tú tienes que hacer ahora localmente un esfuerzo de 100, si eres el 1% de la población mundial, lo que te va a revertir a ti de beneficio es un 1%. Y claro, este tipo de problemas son endiablados, ¿no?, y hay que afrontarlos bien. Yo, mi tesis como economista es que desde Río, especialmente en Kioto,
este problema no se abordó bien, y esto es en parte una de las explicaciones para mí de por qué no se ha avanzado hasta ahora, ¿no? En segundo lugar, y muy vinculado a eso, porque se ha optado por estrategias de acuerdos voluntarios entre países, y a mi juicio para problemas de esta naturaleza los acuerdos voluntarios no te funcionan, porque siempre todos los países o todos los individuos al final tenemos motivos muy legítimos para escaparnos del acuerdo voluntario, aunque lo hayamos firmado, ¿no? Por lo tanto, acuerdos voluntarios los veo difíciles. Pero, sin embargo, también veo difícil que los gobiernos entren como diríamos, no sé cómo llamarles, con tipo de contratos westfalianos, ¿no? Tratados westfalianos, el Tratado de Westfalia, ¿no? De tratados donde hay elementos compulsivos en ese tratado que te obliguen a ti a tener que cumplir aquello que se ha pactado, ¿no? ¿Por qué creo que es difícil el empleo aquí de tratados de este tipo? Porque el coste político que significa para cualquier gobierno el entrar en una solución global, creo que lleva a los gobiernos a eludir esa solución global para ir a través de soluciones muy parciales, pero muy poco eficaces. Y el término eficacia me lleva finalmente en este punto a la idea, que yo no sé si se la transmito solo de esta manera. Yo creo que las soluciones globales no son válidas en el sentido de no funcionarán si no tienen en cuenta la eficacia económica del acuerdo. Y en este sentido, para mí, el imperativo ecológico, es decir, el resolver este problema, solo se podrá abordar con garantía de cierto éxito si se respeta el imperativo económico. Y ahora hablo de qué entiendo el imperativo económico, pero la idea es esta. Creo que hay un imperativo ecológico, decía, en sostener el planeta en unas condiciones que sean asequibles, ¿no? Pero no creo que ese imperativo ecológico pueda afrontarse bien sin abordar el problema de lo que llamo imperativo económico. Y descuenten aquí ustedes el sesgo de economista en este sentido, lo descuentan ustedes. Acabo. ¿Qué podemos hacer, a mi juicio? Tiene que ser un enfoque global, el del cambio climático, tiene que ser un enfoque global. Y creo que no es posible abordarlo sin introducir mecanismos de precios para resolver este problema global. De aquí el sesgo de economista, ¿no? El mecanismo de precio puede venir por la vía de una tasa sobre todas las actividades contaminantes, pero una tasa que tiene que ser universal y, a mi juicio, la misma para todo el mundo, para pobres y ricos. Y esto plantea un problema de equidad, que no lo obvio. Pero mi idea es, hay que meter un mecanismo de precios, y ese mecanismo de precios puede ser una tasa sobre toda tonelada adicional de CO2 que se emita a la atmósfera. Y para que funcione, a mi juicio, insisto, tiene que ser una tasa única, universal, tanto para los diferentes tipos de fuentes de contaminación, al margen de cuál sea, como hasta para las vacas, ¿no? Por el metano, quiero decir. Ya existe, pero única, universal, europea. Y en segundo lugar, insisto, tiene que ser una tasa de tipo universal independientemente de la fuente que produzca la contaminación, el efecto gas invernadero, e independientemente de los niveles de riqueza de cada uno de los países. Y esto plantea, a mi juicio, un problema de equidad tremendo, de cómo en un tratado internacional sobre cambio climático que contenga cláusulas que sean exigibles, que creo que son fundamentales, cómo sin embargo eres capaz de llevar adelante este tipo de tratado afrontando los problemas de equidad que son endiablados. Yo, si me permiten, lo dejo aquí y las respuestas las espero de Cristina y de todos ustedes, porque yo no las tengo. Habíamos empezado insistiendo por mi parte que no hay economía sin ecología, y escuchando a Antón, el mensaje es: no hay ecología sin economía, porque efectivamente se busca una herramienta económica
concretamente los precios o las tasas, para garantizar la ecología. Y ambas cuestiones efectivamente se pueden presentar como una pescadilla que se muerde la cola. No hay economía sin ecología, decía yo, porque efectivamente si destruimos los equilibrios biofísicos que permiten la vida tal como la conocemos, la catástrofe económica y social está garantizada. De hecho, podemos decir hoy que somos la primera generación a nivel mundial que sabemos ya que hay cuestiones ecológicas de extraordinaria gravedad que están afectando la vida humana en términos de salud, en términos de equidad, en términos de expectativas de progreso, y seguramente somos la última generación que puede evitar que lleguemos al colapso social y ecológico. Y esta cuestión lleva a que tengamos que contemplar lo que estamos hablando con un sentido de urgencia. Urgencia que no se ha sentido por razones de visión de corto plazo, por razón de búsqueda de beneficios inmediatos, que como decía antes Antón, rara vez una actuación desde el ámbito de la prudencia ecológica te lleva a un beneficio inmediato. Tienes un coste a corto plazo y beneficios que algunos pueden ser incluso de carácter global y en todo caso no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, y eso desincentiva que se tomen decisiones y más vale pan para hoy y hambre para mañana, y eso creo que todos podemos tener experiencias. Yo, entre otras cosas, he sido diputada por la provincia de Almería y ese principio del pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, lo he podido ver muy de cerca. Se han sobreexplotado acuíferos hasta el límite de que desaparezcan los acuíferos, porque algunos de ellos eran de naturaleza fósil, y una vez que los ha sobreexplotado de manera permanente, esas tierras se compactan y por tanto ya no hay posibilidad de volver a la recarga, porque ha desaparecido la potencialidad de almacenamiento subterráneo. Pero mientras tanto te has hecho rico, mientras tanto has producido muchísimos tomates. Por cierto, yo decía en plan irónico que esos tomates venían ya aliñados por la intrusión salina en los acuíferos y por la cantidad de metales pesados y otras cosas que se aportaban en la producción a través de fertilizantes varios, ¿no? Pero lo cierto es que el agente económico Manuel Pérez, que tenía su invernadero durante 4, 5, 6 años, estaba ganando una cantidad enorme de dinero y de repente un día resultaba que ya el acuífero del que había estado sobreexplotando había dejado de existir. Bueno, Almería, entre otras cosas, ha sido durante mucho tiempo la provincia española con la tasa más alta de suicidios, con la tasa más elevada de prostitución y con también una de las tasas más altas de destrucción de empresas, de suspensiones de pago, precisamente porque esa dinámica, ese paradigma de dinero fácil e inmediato, sin preocuparme de determinados costes, en este caso ambientales, por un uso desaforado de los acuíferos, pues lleva a que antes o después, si no hay ecología, no hay economía. En este caso, si te has cargado la gallina de los huevos de oro, que eran acuíferos importantes, pues al final te encuentras en la ruina económica, ¿no? Siendo embajador ante la OCDE, una de las tareas en las que me impliqué fue un programa denominado Measuring the Progress Beyond GDP, midiendo el progreso más allá del PIB, que ha llevado a toda una serie de experiencias en muchos países y en muchas instancias internacionales, porque, como decía antes Antón, hemos venido midiendo el progreso sobre todo a través de la medición del incremento del PIB. Y todo indica que el incremento del PIB mide el progreso, salvo algunas cosas, porque hay crecimientos del PIB que en realidad son el resultado de que en un país aumente la actividad económica
pero al mismo tiempo estén aumentando las desigualdades sociales. Tal cosa sucede en nuestro país y ha sucedido. Cuando yo era ministra en el primer gobierno de Zapatero, estábamos todos muy contentos, yo un poco menos, porque aumentaba el PIB en España, aumentaba el empleo, pero claro, estaba aumentando porque estábamos inflando una burbuja inmobiliaria que cuando reventó, en contra de las previsiones optimistas de algunos, reventó de verdad. Reventó y se llevó por delante 2 millones de empleos, se llevó por delante la ruina de muchísimas familias, los desahucios, la crisis financiera, etcétera, etcétera. El PIB puede aumentar sin que eso signifique que está aumentando o que está progresando la sociedad de una forma segura, de una forma justa, de una forma duradera. Y Antón ha hecho mención antes a que los desafíos ambientales, ecológicos, tienen una dimensión ética muy notable. Y efectivamente, los países que menos han contribuido al cambio climático, pensemos por ejemplo los países del África subsahariana o las pequeñas islas del Pacífico, resultan ser hoy los más afectados por el cambio climático producido mayoritariamente por el modelo energético y por el modelo alimentario de los países más ricos. Sin embargo, las consecuencias más dramáticas las tenemos en las pequeñas islas del Pacífico, algunas de las cuales ya están procediendo al desalojo de sus territorios hacia tierra más firme y más estables por la subida del nivel del mar, o lo que Antón también anunciaba y ya de hecho se está produciendo, que son las migraciones masivas desde el África subsahariana, donde el incremento de los periodos de sequía y de inundaciones están devastando literalmente las posibilidades de garantizar cierta cobertura de producción de alimentos o de acceso al agua o simplemente de seguridad frente a las catástrofes que están sufriendo esos países. Países que, para colmo, carecen de instituciones públicas que permitan mitigar al menos la gravedad de esos fenómenos. Cuando nosotros desde los países más desarrollados tenemos episodios de huracanes, de inundaciones, de sequías, unos más y otros menos, pero somos países donde hay instituciones que preservan el bien común, que garantizan una cierta seguridad a sus ciudadanos, pero miremos hacia el África subsahariana o hacia los países del Caribe o del Pacífico, son países donde golpean las catástrofes que llamamos naturales y que están generadas sin ningún género de duda, de acuerdo con la inmensa mayoría de la comunidad científica, por el modelo energético y, como ahora me detendré un minuto, por el modelo alimentario. El cambio climático se debe en un 80% a la combustión de hidrocarburos y en un 20% a la ingesta creciente de proteínas animales, porque en efecto el ganado vacuno en su digestión emite metano, que es un poderosísimo gas de efecto invernadero, y además la extensión o la creciente ingesta de proteínas animales viene acompañada por la desaparición de espacios forestales que se convierten en espacios para la ganadería, y esa desaparición de espacios forestales significa una menor capacidad del planeta para almacenar CO2 y para mitigar el cambio de temperatura, para mantener el clima con mayores cuotas de humedad y con menores temperaturas. Durante 3 años he formado parte además de un grupo internacional sobre océanos, la Global Ocean Commission, que me ha permitido aprender el papel que tiene el océano frente al cambio climático. Además de los bosques, que todo el mundo sabe que absorben CO2 y que absorben temperatura, el 25% del CO2 que se emite se almacena en el océano, y prácticamente el 90% de la temperatura que aumenta
el calor residual que estamos generando se almacena también en el océano. Eso significa que el océano es un termostato, un almacén de CO2 y de temperatura que reduce mucho, que ha reducido mucho hasta ahora los efectos del cambio climático. El problema es que ese almacén lo estamos estropeando, se está degradando en sus capacidades precisamente como consecuencia del cambio climático. Y los mecanismos biofísicos, bioquímicos que existen en el océano y que permitían y han permitido el almacenamiento de calor y CO2 se están viendo alterados, entre otras cuestiones, porque se están acidificando las aguas de los océanos, se están perdiendo seres vivos, sobre todo los corales y todos aquellos seres vivos que tienen concha, porque la acidificación les produce un efecto devastador. Por eso perdemos corales, pero perdemos también dentro de la cadena alimentaria de los océanos un montón de seres vivos que tienen concha, y esa concha, por la acidificación de las aguas, desaparece. Es como si perdiéramos bosques marinos. El equivalente de los bosques en superficie es toda la cadena de vida que tenemos en el océano y que es la que ha venido permitiendo el almacenamiento de CO2 y de calor. Y a su vez el océano es un gran generador de oxígeno. La mitad del oxígeno que respiramos todos los días procede en realidad de los procesos biofísicos del océano. O sea que eso que es muy desconocido y que es la última frontera de los grandes acuerdos internacionales de preservación, sobre todo de lo que hacemos en tierra firme, pues poco a poco se ha ido desplazando de tal manera que hoy la preservación del océano es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, porque además, en la medida que se calientan las aguas de nuestros mares, eso incide sobre la atmósfera y a su vez genera una mayor intensidad de huracanes, de fenómenos ligados al cambio climático que hemos podido ver este último año, esas cadenas de huracanes que iban uno detrás de otro desde el Caribe hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues cuando salían las noticias en televisión, la palabra más frecuente que usaban era sin precedentes, unprecedented, porque efectivamente, de acuerdo con la NOAA, la Agencia Norteamericana de Océanos y de Atmósfera, lo que estaba pasando no tenía precedentes. Como no tienen precedentes los aumentos de temperatura que estamos registrando en nuestros países durante los últimos años. Luego, aunque Antón señalaba que todavía hay personas que creen que esto del cambio climático no es tan importante y en todo caso tiene poco que ver con lo que hagamos, lo cierto es que la evidencia es cada vez mayor y de aquí efectivamente un elemento de esperanza, que es que los ciudadanos cada vez más informados y cada vez más vulnerables ante el cambio climático están empezando desde abajo a ser mucho más exigentes, primero con los gobiernos locales y de ahí también hacia las empresas que contaminan y de ahí en algunos casos hacia los gobiernos nacionales. En estos momentos efectivamente tenemos al frente de la Casa Blanca un negacionista que ha intentado incluso que desaparezcan bases de datos de las grandes agencias de investigación de Estados Unidos y se ha retirado del Acuerdo de París. Y sin embargo hay más de 100 grandes ayuntamientos, 100 grandes ciudades de Estados Unidos y un número muy importante de estados dentro de la Unión que de manera voluntaria se han impuesto objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, aumentando el uso de las energías renovables, modificando las pautas de movilidad en esas ciudades, aumentando espacios verdes. Y cuando se ha celebrado hace unas semanas en Bonn una de las reuniones de la Convención Internacional sobre Cambio Climático, junto con las delegaciones oficiales, donde la delegación oficial americana insistía en que no quiere imponerse ningún tipo de objetivo
que había, mientras tanto, el anterior mandato de Obama se habían introducido, en la habitación de al lado se reunía una delegación de alcaldes, gobernadores y empresas de Estados Unidos que sumaban una serie de iniciativas, todas ellas encaminadas a, de manera voluntaria y al margen de la administración de la administración Trump, pequeño lapsus, de la administración Trump, estar en la línea de reducir emisiones. Y hay un elemento económico que, como muy bien Antón utilizaba, está ayudando también a ese proceso, y es que las energías renovables, que hace algunos años algunos consideraban una cuestión marginal, una cuestión excesivamente costosa, excesivamente difícil de gestionar, a pesar de que en España no nos estemos casi enterando por muchas razones de orden político, en el resto de los países de nuestro entorno y en particular en países emergentes, resulta que esas energías renovables hoy son mucho más baratas de utilizar de lo que eran hace 10 años. Las placas fotovoltaicas han reducido su coste en un 80% en apenas 10 años. Y además van aumentando las posibilidades técnicas reales de almacenar energía renovable, que por su naturaleza es intermitente, la energía del sol o la energía del viento, de manera que cada vez más hay países que están apostando seriamente por transitar hacia un modelo energético basado en energías renovables. Y esto está permitiendo que países donde existían centenares de miles de personas, a escala mundial 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, por ejemplo en el caso de la India, están de manera muy rápida accediendo a la electricidad sin necesidad de que esa electricidad proceda de las fuentes convencionales. Antes se señalaba, hemos seguido un determinado camino de progreso y de bienestar físico material utilizando los combustibles fósiles, y eso nos ha llevado a la situación actual. ¿Tienen los países emergentes que seguir la misma hoja de ruta o pueden hacer lo que se llama en ecología el salto de la rana? Pasar de no tener electricidad a tenerla a partir de energías renovables y en particular de energía solar, sin pasar por los estadios intermedios que en nuestras sociedades occidentales han hecho, que primero la energía procedía del carbón, después ha procedido del petróleo, del gas, etcétera. Bueno, pues hay países que no van a pasar por esos tramos intermedios y que sin embargo van a ver garantizada, de hecho empiezan a ver garantizada el acceso a la electricidad a través del uso de energía solar, en particular de energía solar. Por lo tanto, efectivamente los incentivos económicos son los que ayudan a dar respuestas más consistentes con los desafíos ecológicos. Las tasas, y en particular una tasa sobre el CO2 a escala internacional, sería una magnífica noticia que hasta ahora no ha sido posible. Ni siquiera tenemos en la Unión Europea una tasa europea, tenemos tasas sobre CO2 en distintos países, pero como la fijación de impuestos es una de esas competencias en donde los estados tienen que aprobar unánimemente la existencia de una tasa europea, hay países que incluso teniendo su propia tasa no han querido sumarse a la implantación de una tasa europea por razones de soberanía. Bueno, sin embargo hay países que hace tiempo dentro de la Unión Europea han establecido tasas de CO2 y eso lleva a que, si miramos ahora mismo, tenemos una serie de países de la Unión Europea donde ya están aprobadas leyes de cambio climático y transición energética, donde los países se han establecido metas a 2020, a 2030 y a 2050, avanzando hacia la descarbonización. Hay países, como es el caso de Dinamarca, que lleva bastantes años creciendo el PIB
mientras se reduce su consumo de energía. No solo aumenta el uso de las energías renovables, donde Dinamarca ha sido un país pionero, sino que además se reduce el consumo de energía. Y aquí entramos en otra cuestión, la eficiencia. El uso eficiente de los recursos, cuando estos recursos tienen un precio, se traduce en un abaratamiento de los procesos productivos. Hay razones de carácter económico que pueden llevarnos a desarrollar tecnologías más limpias y más eficientes, porque desde el primer momento resultan convenientes desde el punto de vista de su precio. Pero es verdad que todo esto tiene una enorme complejidad a escala mundial, porque, como decía muy bien Antón, los acuerdos han sido voluntarios. A escala internacional, los únicos acuerdos internacionales que tienen penalización, respondiendo al paradigma económico de defender la libertad de comercio, son los de la Organización Mundial del Comercio. Ahí sí que si un país se salta las normas internacionales, tiene una penalización. En cambio, en materia ambiental tenemos unos 500 acuerdos, todos ellos hasta ahora voluntarios, para reducir la contaminación, para reducir la afección a la capa de ozono, etcétera, 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 pero que son voluntarios. Y en la medida que son voluntarios, vuelvo ahora al papel de la ciudadanía en todo el mundo. Hoy no estamos ya, como hace 20 años, con una serie de élites informadas y una ciudadanía masivamente desconocedora de los problemas asociados a la contaminación, al cambio climático. Hoy los ciudadanos de todo el mundo, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, saben lo que está pasando en el resto del mundo y lo que les puede pasar a ellos. Y una de las cosas más interesantes que yo he visto en las cumbres del clima de los últimos años es que los pequeños países insulares del Pacífico se han convertido en un agente que ha sido capaz de presionar, porque su propia experiencia y la propia evidencia del daño que sus ciudadanos están sufriendo les ha llevado a ser especialmente exigentes en las cumbres del clima. Y eso, pues aunque sorprenda, en esos países los ciudadanos saben lo que está pasando y, como lo saben, presionan a sus gobiernos. Y esto, esa presión hacia los gobiernos o esa presión hacia las empresas, seguramente seguirá aumentando en los próximos años, más allá de que haya gobiernos que consideren que estos son temas marginales, o, como en el caso de España, hemos retrocedido de una forma injustificada ante el avance y ante el progreso de las energías renovables. España, con el doble de horas de sol que Alemania, tiene 10 veces menos energía solar instalada que Alemania. Y Alemania, además, ha incentivado el autoconsumo, la producción por parte de los ciudadanos de la energía que necesitan. Por cierto, algo que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están pidiendo que en todos los países se promueva como una forma de utilizar cada vez más energías renovables, como una forma también de combatir los efectos negativos de los oligopolios en el sector eléctrico y de empoderar, por lo tanto, a los ciudadanos. Así que, efectivamente, el progreso no lo podemos medir solo por el PIB, porque el PIB mide lo que mide, pero no puede medir el progreso con mayúscula de una sociedad. El PIB per cápita puede aumentar, pero puede estar aumentando con desigualdades crecientes, y de hecho está aumentando con desigualdades crecientes en muchos países. Y además ese progreso asociado al PIB puede tener un lado oscuro en cuanto a aumento de la contaminación, en cuanto al tipo de bienes y servicios que se producen, y eso nos tiene que llevar desde la economía a darle mucha más importancia no solo a cuánto producimos, sino a qué producimos, cómo lo producimos y para quién producimos, qué necesidades sociales estamos atendiendo. Son las 2:25, o damos lugar a la conversación, o si entro yo me puedo ya llevar por delante el tiempo. En todo caso, solo
recordadles una cosa, si creemos que hay un imperativo ecológico, algo que se nos impone de forma urgente, uno puede pensar en dos tipos de medidas, ¿no? Las medidas paliativas, que consistirían en no emitir más y además volver a recuperar lo que ya parte de lo que se ha emitido, y medidas adaptativas. Solo dos frases. Vayan con mucho cuidado en la vida, mirándoles la cara, ya tienen experiencia. Vayan con mucho cuidado con políticas adaptativas que sean de tipo dirigista, donde haya alguien que determine qué tipo de tecnologías hay que premiar frente a otras. Porque miren, ese tipo de políticas llevan detrás una redistribución de renta espectacular en nuestros países. Hay mucha gente dedicada sencillamente a buscar esas redistribuciones que van detrás de ese tipo de políticas. Yo soy menos creyente, a pesar de que soy ingeniero industrial, soy menos creyente en la tecnología como una solución buena a este imperativo ecológico. Detrás de la tecnología, les insisto, hay unas redistribuciones de renta que no se las pueden imaginar. De hecho, muchos de los negocios que están detrás de políticas de este tipo adaptativas, muchos de los negocios son, les puedo asegurar, con mucho conocimiento de causa, son negocios estrictamente financieros. Son negocios que desarrollamos para poder beneficiarnos de esas redistribuciones. Pueden ser subvenciones, pueden ser ayudas, pueden ser desgravaciones, pueden ser muchas cosas. Cristina, hay que ir con mucho cuidado. Por eso soy más partidario de mecanismos más fuertes que tienen sus dificultades, como es el de la tasa de carbono o como es los mercados, lo que son mercados de permisos, de emisión, que allí donde se han aplicado para cuestiones, no para problemas global, no para el problema global, para problemas concretos han funcionado bien. Y acabo. Y en las adaptativas, esto es véanlo como, no como una sugerencia, pero en la vida con la edad me he ido adaptando, es decir, sé que hay cosas que no puedo resolver y afrontar, y digo, bueno, pero al menos me voy a adaptar con tiempo a sus consecuencias. Y yo creo que también en este ámbito hay políticas adaptativas que no estamos haciendo y que son importantes. Y a lo mejor la naturaleza, y fíjense aquí que tripe salto sin red doy, a lo mejor la naturaleza está también haciendo una función adaptativa. A nosotros, a mi familia, se nos acaban de quemar un poco muchas fincas en Galicia como consecuencia de este incendio. Y hablando en las últimas semanas allí con expertos me decían, no, Antón, el fuego está haciendo una función adaptativa. Es decir, el bosque gallego, el que se nos quemó, tiene que adaptarse a las nuevas condiciones del clima. Y esto me ha quedado en la cabeza y aún le doy vueltas. Pero algún tipo de mecanismo adaptativo creo que tendríamos que ir pensando también en poner en marcha a la vez que vamos intentando afrontar el problema en su punto esencial, por mi parte. Una palabra. Primero, tengamos en cuenta que las subvenciones públicas a los combustibles fósiles a escala mundial multiplican por 6 las subvenciones existentes hoy día a las energías renovables. En el caso de España, mucho más que eso. Subvenciones o ayudas específicas a combustibles fósiles, frente a ayudas a combustibles renovables. Tenemos alguna dificultad de ese tipo de contabilidad, pero vamos, yo no entraría ahora en eso. El carbón tiene una ventaja que he aprendido que es tremenda. Es la única fuente de energía que la divina providencia ha distribuido de forma relativamente equitativa entre todos los países del mundo. No hay ninguna otra fuente hidráulica, no hay ninguna. Y eso lo digo, entiéndanme bien, no lo digo para defender lo digo porque los países y muchos gobiernos, y China es uno de ellos, tienen una gran presión
a utilizar ese tipo de energía fósil del carbón, porque, insisto, no hay país del mundo que no tenga carbón, mientras que hay muchísimos países del mundo que no tienen agua, que no tienen... Y este es un elemento que habrá que afrontar también por la vía redistributiva. Vuelvo a lo mismo, es decir, es un elemento que está ahí, pero vamos... Pero el sol, Antón, el sol sale en todos los países del mundo. Hay unos más que otros. Bueno, cuando digo que Alemania tiene 10 veces más energía solar instalada que España, y algunos países que tienen un clima muy distinto al nuestro están desarrollándolo. Cristina, el precio que paga Alemania por cada kilovatio de energía solar es algo que se lo han de ver, porque se lo lleva alguien, ¿eh? Cada vez pagan menos precisamente porque las tecnologías avanzan, pero como tú muy bien dices, esto no se trata solo de tecnologías, se trata también de pautas de consumo. Sí, de diseño, si sí. Vamos al coche eléctrico y todo el mundo tiene un coche eléctrico para hacer lo que hacemos ahora, que vamos de uno en uno, pues tendremos un gasto de materiales y una ocupación del espacio que en todo caso tendrá un impacto ecológico. Luego, además de tecnologías que contaminen menos y que sean más eficientes, necesitamos pautas de consumo donde efectivamente vayamos, por ejemplo, en el tema de la movilidad, hacia soluciones que no sean la del vehículo privado, aunque sea un vehículo privado que hoy contamine mucho menos que hace 10 años. Pero vamos a dejarlo para que pueda haber... Sí, sí. Han comenzado a verse algunas diferencias, ¿no? Yo voy a decir, porque además me tengo que ir, pero quería daros algún dato, ya que ha surgido lo de las vacas. La Unión Europea, por fortuna, es verdad que aún con un cumplimiento complicado, porque se hacen muchas trampas en la situación, está estableciendo normas, las directivas yo un poco siguiendo lo que decía ella, es evidente que lo que decía Cristina, ¿no?, que es necesario cambiar la forma de producir, la forma de consumir, etcétera, porque si no difícilmente podremos solucionar las situaciones, ¿no? Y entonces está estableciendo normas del control de todo lo que es la producción agrícola y ganadera y fomentando, ya digo, con muchas complicaciones también, la de producir muchísimos vegetales que permitan el cambio de lo que es la contaminación CO2, oxígeno, etcétera, ¿no? Y ahí hay tasas. Hay tasas en el sentido de que primero hay límites, y por tanto, si tú tienes una granja de cerdos o de gallinas, o tienes estás poniendo desinfectantes, etcétera, tú tienes unas tasas obligatorias que no puedes superar. Y si las superas, pagas. Y hay inspecciones regulares de estas cuestiones. Entonces yo creo que esta es una de las vías que es legislativa e impositiva, o sea, impositiva en el sentido de obligación de cumplimiento, que nos puede ayudar. Yo no estoy diciendo que esto sea la panacea, pero sin ninguna duda es un elemento que yo creo que puede ayudar. Y afortunadamente en muchos niveles, igualmente que la producción de hierro, o sea, vamos, todas las emisiones que hacen las empresas que fabrican, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a que globalmente, y insisto, yo creo que en estos momentos los empresarios, los ganaderos, los agricultores están entrando en esta dinámica, empiezan a entenderla y empiezan a ser ellos mismos los que ya aplican estas condiciones. Muchos se las pasan a la torera, y por eso hay que perseguirlos, Lo quería dar como información, porque yo creo que en esas vías está bastante avanzado, y las nuevas directivas o las modificaciones de la directiva, por ejemplo, de ambiental, con todos los packs que se hace, tipos de empresas por tipo de empresas, yo creo que se ha avanzado muchísimo y que nos puede ser una parte de la solución. En muchos casos, lo que hace buenas intenciones, pero no es
resultados, pero déjame decir que eso no cuestiono, solo para insistir si el problema global, de las vacas holandesas, es solo un problema de los holandeses, pues se resuelvan con mecanismos globales. Pero si es global, las medidas, tienen un efecto que es lo que llamamos la fuga del carbono, la huida del carbono. Si tú me encareces a la vaca holandesa, yo ya estoy comprando terrenos en Uruguay y en Argentina que me permiten trabajar en ese sentido las vacas, producir allí. Es decir, que el problema, si es global, la idea es, si un problema es global, ¿qué hace? El riesgo de que el mecanismo no facilite lo que... No, perdona, yo a lo mejor no lo he explicado bien. No es tanto imponer la tasa, sino imponer niveles. Entonces, por ejemplo, tú puedes mejorar esas emisiones clarísimamente con un cambio de dieta. Y esto está súper demostrado ya, y además lo saben y lo están haciendo. Por tanto, saben que tienen que reducir proteínas, por ejemplo, ¿vale? Y aumentar fibra. O sea, hay... Estás hablando de la dieta de los animales. De los animales, en este caso, ¿no? Porque lo que decía no es que les pongan una tasa porque la leche sea más cara o la vaca sea más cara de producir. Lo que se trata es de modificar el manejo de un campo agrícola solamente y la alimentación del ganado. La forma de distribuir, cómo se echa encima del campo el fertilizante, y hay un cambio de las tasas de emisiones fundamental, ¿no? Por tanto, cambiar formas de manejo que faciliten la disminución importante. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Vamos a escuchar más preguntas para... Si me permiten una opinión muy pesimista. Yo pienso que el proceso es irreversible. Es irreversible, no sé si por causas antropogénicas o por causas antropogénicas y ligadas también a un cambio climático natural de la evolución de la Tierra en los últimos 200 años, desde finales del siglo XIX. Yo creo que lo que se puede hacer, a mí me da la impresión, además, el cambio climático tal como está va a favorecer a los países del norte desarrollados, porque va a haber una menor digamos, rigores climáticos, con lo cual les va a beneficiar, van a tener cosechas mejores, etc. Y los países del sur, que ya son pobres de por sí, van a ser perjudicados. Yo pienso que eso sí es irreversible. Lo que deberíamos hacer es quizás ponernos en el peor de los escenarios o en uno de los peores escenarios, porque los remedios que hay son paliativos, y ver qué va a pasar. Es decir, saber si esto va a ser así, qué es lo que va a pasar en 100, 200 años. Y montar, digamos, las previsiones en base a eso. Es mi opinión. Ojalá no fuese así, y ojalá hubiese mecanismos concretos y políticas que tuviesen incidencia global y que obligasen a la gente, pero yo pienso que esto no va a ser así. Y tenemos una prueba de ello en la política de los americanos, de Trump, el gobierno de Trump, los americanos obviamente, o de otros países que son conscientes de esto, quizás China, un país que se está desarrollando tremendamente y que bueno, no quiere hacer una serie de restricciones porque eso les perjudica. Está muy bien que Dinamarca quizás desde un punto, es un pequeño país que haga una serie de políticas magníficas, pero que son muy bonitas desde el punto de vista estético, moral, pero China no se puede permitir, que es un país de 1.300 millones de habitantes, no se puede permitir esto y no lo hace. Y por tanto yo pienso que había que mirar a ver cómo esto se hace. China, si me permites, es en estos momentos el país que tiene establecidas las mayores restricciones a la emisión de sus centrales de carbón más contaminantes, porque tiene el pequeño problema de que esto ya se ha convertido, la contaminación en China, en un gravísimo problema social. En China mueren todos los años más de 1 millón de chinos a causa de la mala calidad del aire. Yo creo que si algunos habéis tenido ocasión de ir a China, sabéis que hay muchos días que directamente hay que salir con mascarilla y que a pesar de eso las enfermedades están creciendo de manera exponencial. China hoy mismo es el país que más inversión pública está dedicando a energías renovables y
que más restricciones está poniendo a sus propias centrales térmicas de carbón, y no por un problema de generosidad o de ética, sino porque efectivamente, primero, tiene una población crecientemente indignada por las condiciones de vida en las que se encuentran en las grandes aglomeraciones. China tiene ahora mismo también la mayor producción del mundo de vehículos y de bicicletas eléctricas, y entre otras cosas el haber avanzado en la reducción del coste de los paneles fotovoltaicos a nivel mundial tiene que ver con que China, que emite muchísimo por supuesto, pero China con ese tamaño es parte muy importante del problema y parte muy importante de la solución por las economías de escala que suponen. Y en cuanto a la adaptación a un proceso que podremos a lo mejor limitar solo de una manera marginal, el Grupo Intergubernamental de Científicos, el IPCC, que va haciendo informes periódicamente, por supuesto, una parte muy importante de los informes son sobre políticas de adaptación al cambio climático. Políticas de adaptación que deberían llevarnos en países como España a tomarnos mucho más en serio la ocupación de nuestro litoral. Simplemente si queremos pues que en pocos años evitemos que las catástrofes asociadas a la subida del nivel del mar no tengan efectos desde el punto de vista económico y material y humano muy notables, ¿no? O sea que por supuesto que hay que hacer políticas de adaptación, porque en el mejor de los casos vamos a ir a escenarios de más de 2 grados, y ya más de 2 grados significa que esos países del norte, que van a estar más a gusto, van a tener una presión de los países del sur. Tú piensas que la demografía en África es una verdadera bomba de relojería. La mayoría de los países del África subsahariana, la edad media está en torno a los 18 años. Eso significa que hay cohortes impresionantes de seres humanos a los que no les puedes poner una frontera para que no lleguen hasta Noruega. Bueno, o habrá, como está de alguna manera ya analizando la NASA y muchas agencias de seguridad mundial, el mayor riesgo internacional en pocos años es el propio cambio climático por el desplazamiento masivo de seres humanos que están en los países más afectados y que buscan una expectativa de vida hacia el norte. O sea que la inequidad geopolítica nos va a llevar, si no contemplamos políticas locales, nacionales, internacionales, que ayuden un poco a mitigar el proceso, ¿no? Sí, yo por mi parte nada, flash, es decir, si veo un poco lo que estamos haciendo en muchos ámbitos, ¿no?, de las políticas públicas, observo que estamos intentando no pasar, sino equilibrar las políticas que curan, ¿no?, el sistema sanitario, ¿no?, con las políticas que previenen, las preventivas. ¿Por qué motivo? Probablemente porque en la mayor parte de los problemas que teníamos hasta ahora eran problemas de una dimensión que a través del sistema sanitario, lo de sanitario ahora es global, podíamos curarlas. Ahora vemos que la magnitud de esos problemas no lo podemos dejar solo a la curación, porque no podríamos. Y de ahí que hoy pues, los especialistas en sistema sanitario te hablen de sistema sanitario por un lado y de sistema de salud por el otro. Como yo creo que este esquema para pensar las cosas nos va bien también probablemente para otros muchos problemas, incluyendo este que estamos abordando. Dado lo avanzado de la hora, sí, no hay que comer. Alargarlo mucho más, porque si no la agenda se complica extraordinariamente. Si acaso una única que habías pedido tú y el resto tiene que quedar para otra ocasión. ¿Sí? Antonio ha comentado que las dificultades de los tratados internacionales, ¿no? En el pasado tampoco las revoluciones tecnológicas se han conseguido a través de tratados internacionales, sino a través de la libertad económica. Y un poco el conflicto que hay entre ese proceso de transición, ¿no?, también tiene que ver con las viejas inversiones en tecnología fósil que quieren recuperar ese rendimiento y las nuevas tecnologías que hacen que esas inversiones, digamos, caduquen antes. Entonces, un poco también hay detrás el conflicto, ¿no?, entre
las nuevas tecnologías, las viejas tecnologías, solo también de repartir renta. Entonces, ¿cómo conseguir, digamos, mirando igual más lejos, que las viejas se puedan adaptar, que las nuevas puedan colaborar y buscar un consenso y no el conflicto? Porque si no, luego al final China o otros países que no ven ese límite, ¿no? Viven al día a día y pueden desarrollar tecnologías como quieran en ese conflicto, que es un poco lo que teníamos en los años 60, las renovables no molestaban. En cambio aquí me parece como que entramos en un momento de choque de trenes y cómo conseguir que el sector convencional un poco, por ejemplo, estar en los informes financieros, mirar esto es financiero, buscar dar una señal hacia el sector convencional para que pueda, digamos, reciclarse hacia esas nuevas tecnologías. Un poco eso de París lo que establece, es decir, no es una cuestión de acuerdos internacionales, es una cuestión de actuar de abajo arriba, ¿no? Que puedo decir que les valga de forma general para todos. Mire, hay un viejo criterio en política económica que se estudiaba cuando yo estudiaba, ahora ya no lo explicamos, pero creo que es muy válido para la vida. Para cada instrumento, utilízalo solo para buscar un objetivo. Es decir, no utilices en la vida un instrumento para intentar conseguir 3 o 4 objetivos a la vez, porque te vas a encontrar con muchos problemas de eficiencia o de eficacia y problemas redistributivos. ¿Cómo lo aplico aquí? Si tú tienes esa idea de que en el juego las políticas dirigistas en relación con las tecnologías pueden generar problemas distributivos, que los generan, doy fe, ¿no? Mi propuesta, ¿cuál es? Oye, haz un instrumento, política de precios, para dirigirla al cambio climático y lo aplico a cualquier tipo de tecnologías que tú me pongas delante y el problema distributivo lo voy a abordar por la vía de los impuestos y los gastos. Que ese es el instrumento que tengo para los problemas distributivos. Pero como quiera utilizar precios o tecnologías para atender a la vez al cambio climático y a la vez para ir compensando a los perdedores, en tu caso de las viejas tecnologías, te armarás un lío de caray, pero he de decir que eso es lo que se hace normalmente. Solo añadir que precisamente para ver el tema de los perdedores o los cambios, tanto en la ley francesa de transición energética y cambio climático como ahora por parte de la Comisión Europea, se plantea claramente procesos de lo que denominan transición justa, es decir, que en comarcas donde hay, por ejemplo, minas de carbón, que es algo que efectivamente en muchos países tenemos, pues en esas comarcas se hace una política específica al margen de las herramientas económicas para favorecer tecnologías más limpias, pero esas comarcas son objeto de actuaciones específicas para compensar los cambios que se están produciendo. Entonces, la Comisión Europea, en el paquete de invierno, en el Parlamento Europeo ahora, ya se está viendo la idea de un fondo especial de transición justa en las comarcas con especialización en minería de carbón, sobre todo, y en la ley francesa hay lo que se llama el contrato de transición con las autoridades locales de distintas áreas en Francia. O sea que combinando efectivamente un impulso a una determinada tecnología con una consideración especial de aquellas comarcas que pueden verse más afectadas por la transición energética. Bueno, pues llegados a este punto y ahora reiterar agradecimiento a los ponentes, excelente diálogo, calmado, pausado. Yo os conocía a los dos, sabía que iba a ser así. Y agradecer a todos los que habéis asistido esta sesión que hemos pretendido con ella cerrar el año 2017 y, como ya es habitual, emplazaros al próximo diálogo 2018 que se desarrollará, bueno, la fecha ya la tenéis más o menos, será el 20 de marzo a la 1 en esta sala y se centrará en salud hoy. Y tenemos ya confirmado al doctor Miquel Vilardell, catedrático y profesor de esta casa, y está pendiente de confirmación por agenda aún más complicada el doctor Tabernero, que es del equipo Baselga Tabernero, que además es miembro del consejo asesor de esta escuela de posgrado. Hay que cuadrar un poquito la agenda, por lo tanto tenemos ya un reto. 2018 nos veremos, si todo va bien, el día 20 de marzo a la 1 y
veremos qué nos depara el tema de salud. Gracias a todos.